Y en la segunda vamos a ver la parte de la vida en el mundo espiritual. Así que, como siempre, voy a dar paso a Milagros para que inicie la primera parte. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias con cada uno de ustedes. Ya somos 11 participantes. Bienvenida María, Magda, Raquel, a cada uno de ustedes, muchas gracias. Bueno, quería compartirles que estamos haciendo, Rosita, buenas noches. Estamos haciendo un reto, pero esta vez estamos haciéndolo en base a las 7 declaraciones iluminadoras del hogar del progreso infinito. Entonces, una de las dos declaraciones coincide justo con el tema que vamos a tocar el día de hoy. La educación sexual para adultos, cada uno se va a preguntar qué entiende por educación sexual. Esta vez vamos a estudiar sobre este libro, La educación del Hijo de Dios, de Keijo Kanuma. Bien, entonces, como les decía, estamos haciendo un reto basado en las 7 declaraciones iluminadoras. Y la primera, declaramos trascender a todo sectarismo religioso, reverenciando la vida, vivir en fiel obediencia a la ley de la vida. Entonces, hemos estado haciendo sobre esto, ¿no? Y hemos hecho un llamado a la reflexión, porque a veces no estamos viendo la vida de Dios hasta en una aguja o puede ser en un lapicero y todavía más importante, en una persona, ¿no? La vida de Dios está en los hijos, está en el esposo, en la esposa, en el vecino, está en cada una de las personas que estamos en este mundo. Y la segunda es, creemos que la ley de la manifestación de la vida es el camino del progreso infinito. O sea, si en el primero no estás practicando la reverencia a la vida, respetando la vida, no hay progreso, estás estancado. ¿Qué significa? Que si tú estás en desarmonía con la pareja, estás tratando mal a los hijos, de paso también has cometido el aborto, tu hogar no está progresando. Podrás tener mucho dinero, podrás tener prosperidad, como dice, material, pero prosperidad en la armonía, en el amor, con los hijos, tal vez los hijos estarán enfermos, no hay ese progreso infinito. Y dice que también creemos en la vida inmortal que se aloja en cada individuo. Hasta ayer tal vez creíamos que somos seres carnales, ¿no? Pero hoy vamos a hacer un llamado a la conciencia de que somos seres inmortales, somos seres espirituales. Y vamos a venir a esta escuela de la vida las veces que sea necesario hasta aprender cuál es nuestra misión. Ahora sí empezamos. En el poema sagrado dice, ¿no? Dios es la fuente de la luz y el hombre es la luz emanada de Dios. De Él venimos, somos uno solo con Dios, somos la propia vida de Dios. Entonces, los 3 puntos fundamentales para la educación sexual de los adultos son estos 3. Por favor, tome nota, haga un recorte de pantalla. 1, los hijos son dádivas de Dios. 2, el misterio al esposo y a la esposa, conocer el misterio del nacimiento. Ahora sí empezamos con el desarrollo. 1.
no se sienten queridos, o si eres padre, ¿qué pensaste al momento de quedar embarazada? Si fuiste mamá, te tomó de sorpresa, no lo esperabas, o tal vez quisiste abortarlo, pero aún así nació, ¿no? Todo eso tenemos que pensar. Porque dice, los hijos son dádivas de Dios. Cuando uno no sabe esto sobre la educación sexual, ¿crees que tú eres producto de una simple relación sexual? Por lo tanto, vas a acarrear también eso en las siguientes generaciones. Vas a creer que también tu hijo es producto de una relación carnal. Entonces, el nacimiento de un niño es un acontecimiento verdaderamente sagrado y misterioso. Si no se incluye este aspecto, la educación sexual se vuelve incompleta. Es por eso que muchas veces, cuando tu hijo te pregunta, ¿cómo viene a este mundo? Tú como padre, como madre, o como hija te interrogaste eso. Es una necesidad saber cómo vinimos al mundo. No estamos preparados para dar una respuesta. La gran mayoría antiguamente decía que venía por la cigüeña. Ahora dicen que papá dejó una semillita, ¿no? Eso es lo que dicen. Pero no estamos preparados para explicar a un niño que nosotros venimos de Dios. Eso quiere decir que tu hijo o tú mismo, si estás soltero o soltera, tú sacaste nota 20 en el mundo espiritual y llegaste aquí, ¿no? Desde ahí, como dice, ya somos triunfadores, ganadores. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tu mamá o tu papá o tú misma pensaste, ahora estoy embarazada, ya tengo muchos hijos, ¿para qué uno más? Necesito urgente más bien invertir en la carrera de mi hijo y no puedo mantener otro más. Y decides abortar a este bebé que sacó 20 de nota en el mundo espiritual. ¿Qué va a pasar con ese bebé? Va a sufrir, se siente rechazado, no va a sentir los 5 deseos del ser humano, ¿no? No se va a sentir amado, no se va a sentir elogiado, mucho menos se va a sentir útil. Lo desterraste a un mundo de tiniebla, de sufrimiento, de frialdad. Y si hace 20, 30 años abortaste, todo este tiempo ese bebé está sufriendo en el mundo espiritual. Entonces hoy hacemos un llamado que de una vez nos escriban por interno y hagamos un trabajo, porque en eso consiste la educación sexual. Antes no te hablaban abiertamente de esto. Pensaba que cometer un aborto era así de simple y no pasaba nada. Y luego, ¿por qué las deudas que no se pueden pagar? ¿Por qué ahora hay tantos problemas con los niños? Están naciendo a veces con ciertas discapacidades. También por qué hay esquizofrenia. ¿Por qué está el hijo drogadicto? Etcétera. Ahora, cuando prestamos atención a la individualidad y el talento que cada niño lleva dentro desde que nace, entendemos que un niño no es obra de sus padres. Usted, yo, fulano, mengano, somos diferentes. Tenemos sí la misma nariz, los mismos ojos, las mismas manos, pero somos diferentes. Y ahí está la prueba de que Dios en su obra es infinita y es variada. Esa es una prueba de que somos directamente hijos de Dios. Entonces, si hasta ayer creías que eras hijo del producto de una relación sexual, borra eso y hoy renace como hija, hijo de Dios, que eres un ser espiritual. Pero esto no solamente es de ahora, ¿no? Esto surge desde tiempos remotos, donde la teología te dijo que eras del polvo, ¿no? Y también ibas a volver, como dice, al polvo, que eres hecho de barro, ¿no? Que eres evolución del mono. Eso es lo que siempre nos han enseñado, pero no es de ahora, es de tiempos remotos.
Entonces, la conciencia de que el niño es un regalo recibido de Dios despierta el sentimiento de gratitud. O sea, cuando tú como madre o como hija te enteras que eres un ser espiritual, sea como sea el canal, así haya sido producto de violación que haya venido al mundo, pero tú tomas conciencia de que eres un ser espiritual y tú si ahora eres mamá o eres papá, entonces vas a sentir gratitud a tu hijo, no vas a sentir ese rechazo. Pero mientras te sigas considerando un ser espiritual, inconscientemente rechazamos a los hijos, tratándolos mal, creándoles enfermedades, como autocastigo que se acarrea de tiempos remotos, ¿no? Y esto es lo que genera la fuerza motriz para el crecimiento de los niños. Entonces, hoy renacemos como hijos verdaderos de Dios, somos espíritu. Eso tenemos que concientizarlo hasta lo profundo, como dice, de nuestro ser, hasta las uñitas, hasta el pelito, tenemos que concientizar que somos hijos de Dios, ¿ya? Somos espíritu. Bien. Vamos a hacernos una pregunta acá. ¿Por qué nuestros hijos, o yo, si soy soltera o soltero, nacieron en nuestros hogares? ¿Por qué yo nací? ¿Por qué me tocó un padre así? ¿Por qué me tocó una mamá así? ¿No? ¿O por qué me toca este hijo tan derrochador de dinero? ¿Por qué me toca a esta hija tan oveja negra? A veces decimos. Dice que los niños nacen en un determinado hogar como quien se matricula en la escuela de la vida, eligiendo los padres y el entorno familiar más adecuados para acumular experiencias necesarias para el desarrollo de su alma. Si tal vez a ti tu papá te abandonó o tu mamá, ¿no? Pero creciste solamente con la abuela, es como dice, para pulir tu alma. Tenías que hacer esa tarea ahora, ¿ya? Entonces no te sientas como el hijo desterrado, el hijo apartado, porque yo sé que todos tenemos necesidad de saber nuestro origen, pero esta filosofía te hace ver tu origen verdadero, ¿no? Que eres hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, los hijos son maestros. Si ahorita ese hijito te está dando dolor de cabeza o te está creando tal vez mucha deuda porque está enfermo, significa que es tu maestro, ¿no? Que te guía, que te dice, ¿sabes qué, mamá? Despierta. Dios me hizo sano, Dios me trajo sano a este mundo. Mamita, límpiate esos ojos. Mamita. Y así. Entonces, también viene por la relación padre-hijo es kármico. Les voy a contar algo, ¿no? A veces yo, antes de conocer la filosofía, creía que tenía una madre que no era capaz de dar amor. Entonces yo decía, ¿cómo no me tocó tal madre? Yo hubiese querido la mamá de Pepito, ¿no? Y no estaba contenta con la mamá que me había dado Dios. Pero luego descubrí, por esta ley de los semejantes, que yo había sintonizado, había elegido ese hogar porque tenía cosas similares a ella. Para empezar, como dice, era una reverenda egoísta que no sabía dar afecto, ¿no? Y alguna vez mi mamá me dijo, tú nunca me has regalado nada por el Día de la Madre. Eso fue un baldazo de agua y me hizo recapacitar. Es verdad, nunca le regalé eso. Entonces, hoy puedo darle, como dice, palabras de amor, mientras que está viva, y cuando un día ella no esté, yo no me voy a sentir culpable, o sea, no voy a ponerme a llorar, porque en vida le estoy reconociendo como madre, le estoy queriendo, ¿no? Entonces, la similitud entre padres e hijos proviene de la similitud en la etapa de desarrollo de sus respectivas almas. También pensaba que mi mamá no me escuchaba, pero resulta que era yo que no la escuchaba. Por eso es que hasta se me tapó el oído, ¿no? Y siempre me decían, escucha a tu mamá, tú no escuchas a tu mamá. Y yo decía, no, es que ella es la que me tiene que escuchar, no yo.
Esa filosofía te hace entender que todo se origina en ti. Si tú eres hija y ahorita estás viendo desarmonía en tus padres, lee Lecciones para el Cotidiano y ahí también te va a mostrar que la desarmonía de tus padres es reflejo de tu mente, si ya eres jovencita o jovencito. Entonces, esta ley de los semejantes tenemos que aprenderla, porque a veces estamos rodeados a veces de personas que parecen, ¿no? Ay, no me cae, pero tenemos eso dentro. Ya, entonces continuamos. Como les decía al inicio, hemos hecho el reto basado en la primera declaración iluminadora, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice una maravillosa que pertenece al grupo, dice, me hace feliz levantarme y pedir gracias a Dios por un día más de vida, para mi familia y para la gente a mi alrededor. Salgo de mi casa, junto con mi esposa, para ayudarle en los quehaceres de la cocina. Se nota que este maravilloso está poniendo en práctica, o sea que no hay distinción, pueden practicar varones y mujeres. Y el otro dice acá, que al abrir los ojos por las mañanas, lo primero que tengo en la mente es decir muchas gracias, me siento feliz por un nuevo amanecer, agradeciendo a todo, apoyando a mis hijos, para salir rumbo a sus labores, etcétera, etcétera, ¿ve? Entonces, si tú tienes un grupo de WhatsApp, haz lo mismo, imita lo que yo estoy haciendo, que no solamente sea el grupo de WhatsApp para enviar mensajitos deseándote un buen día, sino también a practicar la enseñanza. Y lo otro dice, no, me hace feliz estar con mi hijo. O sea, como ya están conociendo esta filosofía, de paso están practicando, mira, la educación sexual, están practicando la primera declaración iluminadora, están viendo la vida de Dios en cada cosa que les rodea y sobre todo en los familiares, que es mucho más valioso, ¿no? Me hace feliz estar con mi hijo, dice. Le fui a recoger a la escuela y llegamos a la casa caminando y abrazados. Qué alegría para un niño. El otro día me encontré en el mercado un niño que de pronto cuestionó a su mamá y le dice, mamá, ¿tú me quieres? Y la mamá le decía, claro, pues si no ya te hubiese abandonado. El niño no entiende ese lenguaje. El niño se va a quedar pensando qué quiso decir. ¿Y qué tan fácil es decir? Claro que sí, hijito. Tú eres la razón de mi vida, yo te amo. ¿Por qué pregunta ese niño? ¿Porque le da la gana? Ese niño pregunta porque no se está sintiendo amado. Entonces, hay que concentrarnos en el presente, hay que concentrarnos en las personas que nos rodean. El día que no estén, no estemos lamentándonos y llorando sin poder haberle dicho este tipo de palabras de amor, ¿no? Hay que construir un mundo maravilloso con palabras de amor, sobre todo a nuestros familiares. Segundo punto, tome nota, es el misterio del amor que atrae al esposo y a la esposa. Considerando el momento de la concepción, puede ser que podamos comprender fácilmente que sin la perfecta unión del cuerpo y alma de la pareja, los hijos no pueden venir al mundo. Otra vez aquí nos dice que para que usted haya venido, sea la situación que sea usted adoptado, sea usted producto de violación o como sea, acá solamente usted ha venido como prueba y manifestación del amor de sus padres. Esa es una gran verdad absoluta que nos enseña esta filosofía y así usted deje de estar sufriendo. ¿Ya? El esposo está simbolizado por el cielo y la esposa por la tierra. También son como aguja e hilo o arco y flecha. Cuando la naturaleza de cada persona se manifiesta plenamente, el esposo es firme y sólido y la esposa es amorosa y dócil y se conciben hijos maravillosos. Pero cuando digamos que yo soy mamá, ¿no? Dios vive en mí como mujer. Entonces yo cumplo mi función de mujer, soy dócil, dulce, amable, delicada, bondadosa, amorosa. Estoy haciendo un buen papel, que cuando yo hago bien ese papel, mi esposo también va a manifestar un papel perfecto. Él también va a ser, como dice el jefe de casa, va a ser la aguja. Y vamos a hacer una gran costura, ¿no? Él es la aguja y yo el hilo, juntos.
vamos a lograr manifestar un hogar armonioso y nuestros hijos van a crecer saludables. Pero si tu hijo está enfermo, tu hijo está con problemas en la escuela, tu hijo está con problemas en droga, es porque tu papel como mujer no lo haces bien y el papel de varón tampoco. En esta vida es como un teatro, no tienes que actuar, ponerte la ropa de la hija y del hijo de Dios y hacer un buen papel. Ya no te pongas el papel, la ropa de varón, no nos cae bien. Igual al varón no hay que ponerle la falda tampoco. Ya es una humillación. Y acá, para la práctica de esto, acá por ejemplo, muchas gracias esposo. Esto le hice a Hernancito, no hay que agradecerle así una fila. Y también Hernancito acá me hizo mis cualidades, Milarito es muy inteligente, se puede hablar de todo y así. Y acá también puse acá de una maravillosa, que ella es la diosa del amor, ya saben quién es, las del grupo ya saben quién es. Ella dice, no, mi esposo es bueno, mi esposo es alegre, mi esposo es feliz, mi esposo es honesto, fiel, cariñoso, bondadoso, paciente, respetuoso, amable, pacífico, divertido y todo eso. Punto número 3, ya para llegar a la parte final. Conocer el misterio del nacimiento. El verdadero hombre no es materia. ¿Ven? Nos vuelve a recordar que no somos materia. No es un cuerpo carnal. Él es existencia espiritual. Lo que nos brindó la oportunidad de nacer fue el amor de nuestros padres. ¿Ya? Al agradecer a nuestros padres, estaremos bendiciendo nuestro propio nacimiento y trayendo felicidad a nuestras vidas. Si usted nació mujer, siéntase feliz, orgullosa de haber nacido mujer. No haga como yo en el pasado, que me arrepentía de haber nacido mujer, porque a veces en el fondo las mamás desean hasta cambiar de sexo, ¿no? A veces quieren traer varoncitos disque para que no sufran, y era lo que me había pasado. Entonces yo, obediente, quería ser como varón y no me iba bien con los enamorados, ¿no? Yo era dominante. Y gracias a Dios que conocí esta filosofía y ahorita estoy haciendo un papel de mujer, ¿ya? Dice, agradecer a tus padres es el primer y más importante paso. Cuando se dé este paso, todos los problemas con la educación sexual de los niños serán resueltos. Porque cuando tú odias a tu padre, tienes deseo de autodestrucción. A veces se presenta como hacerse tatuajes, ponerse piercing, o querer tomar veneno, querer suicidarte porque odias este cuerpo, no odias a tus padres y te lastimas. Eso es lo que acarrea. Pero ojo que todo esto viene de mucho más atrás, de tiempos remotos de la teología, ¿no? Donde te dicen que el hombre es pecador. Por eso es que llega esta gran verdad y te dice, vine para arrancar. Cuando alguien te arranca, te lo arranca con docilidad, con suavidad, no, te arranca así y te dice, despierta, tú eres hijo de Dios. Esa falsa máscara que estábamos puestos, esta verdad te arranca y te dice, tú eres hijo de Dios, despierta. Entonces, poder bendecir nuestro propio nacimiento es algo maravilloso. Si tú estás soltera o soltero, si tú agradeces tu nacimiento, ¿no? Bendices haber nacido varón o mujer, es algo gratificante, te estás mostrando agradecido con tus padres y a la vez con Dios y con todos tus ancestros. Y cuando esto sucede, todo el complejo de inferioridad arraigado en nuestras vidas desaparece. Era lo que me pasaba, que yo no podía ni hablar en público, me ponía de 1000 colores, ¿no? Por el complejo de inferioridad, por la desarmonía que tenía hacia mis padres. Vamos a dar a conocer esta enseñanza a muchos jóvenes para que no sufran, si es que nosotros también hemos pasado por estos sufrimientos, ¿ya? Hay que divulgar esta enseñanza. Les presento a mi papá. En el reto pasado hemos hecho cositas sencillas y bueno, le di un diploma por haberme enseñado a preparar un delicioso pay de limón, ¿no? Y tiene esa sonrisa. Mi papá antes
Era muy serio aparentemente, pero era reflejo de mi mente seria. Yo era muy seria. Pero ahora él sonríe, como reflejo de mi mente es ahora alegre. Y acá un mensajito de mi mamá. Cuando le saludo, pues antes era imposible poder escribir estas cosas, pero hoy es posible. Gracias a la filosofía le digo, no, hola mamita, buenas tardes, muchas gracias, te quiero mamita. Y ella me dice, hola preciosa, a la quien yo veía falladita. Yo decía, mi mamá no es amorosa y miren, es la diosa del amor, es ella. Ella siempre me está mandando palabras muy alentadoras, me elogia bastante. Cuando uno agradece, te salen recuerdos hermosos, positivos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que hayan tomado anotación de estos 3 puntos. Ya, no se olviden, por favor, y a practicar. Muchas gracias. Ahora sí continuamos con Hernancito. Un ratito, espera, un ratito, por favor. Un ratito. Buenas noches, vamos a dar inicio a la segunda parte. Muchas gracias. Después de haber visto esta parte, bueno, pues se está viendo la presentación. Sí, maestro, sí. Entonces, nos habíamos quedado la vez pasada en lo que es el paraíso, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Nos dicen que vendrá el reino de Dios, vendrá de algún sitio, pero eso es una mala interpretación o es una forma de no ver lo que está escrito en el Evangelio de Lucas y de Mateo también. Es que Jesús dijo, muchos dirán que el reino está aquí o está allá, pero he ahí que el reino de Dios está dentro de vosotros. Entonces, esta filosofía nos enseña a encontrar el reino de Dios dentro de nosotros, ¿ya? Entonces, de esto se trata. Bien, entonces hoy vamos a tratar un poco los temas de digamos, el mundo espiritual. Se llama la situación del alma en el mundo espiritual, ¿ya? En las palabras del ángel, el poema sagrado, no, palabras del ángel, está escrito, aquel que haya purificado su mente, ingresa a un mundo espiritual elevado adecuado a él. Aquel que no haya purificado su mente, crea con su fuerza mental un ambiente adecuado a él y padece en ese ambiente. Las palabras del ángel. Miren, muchas personas por pensar que esta vida no tiene trascendencia, piensan que es una sola y con el cuerpo acaba todo. Viven desenfrenadamente sin saber que esta vida continúa. Entonces se hacen mucho daño por desconocer esa verdad. Ya, por ejemplo, hay un lugar llamado umbral, el mundo espiritual. Quienes han visto la película Nuestro Hogar,
Ya saben a qué me refiero más o menos, ¿no? Pero en realidad es un lugar que no es creado por Dios, es creado por las propias personas que tienen mentalidad oscura. Un lugar donde se reúnen almas cuya sintonía mental los atrae entre ellos, ¿no? A fin de purificar de las vibraciones kármicas negativas. O sea, las personas que tienen pensamientos negativos, eh, abusan, son gente que perjudica a los demás, etcétera, crea con su estado mental, ¿no? Un lugar donde las otras personas que también han creado con su estado mental, un lugar así tenebroso, donde empiezan a purificarse, ¿no? Donde les muestran su vida en la tierra, cómo ha sido ¿no? Es como una película que ven desde pequeños, recorren toda su vida y dándose cuenta, reflexionando de que no debieron actuar de esta o de aquella manera, ¿no? Perjudicando a los demás y llevando una vida muy egoísta. Entonces, es importante reflexionar sobre esto, ¿no? Mucha gente que vive por vivir, políticos, empresarios, gente que a veces utiliza su poder, está prácticamente destinados a un lugar como este, ¿no? Que no es creado por Dios, ¿no? Es creado por ellos mismos, los estados mental de ellos mismos. Porque, si bien es cierto, en este plano puede estar brillando el sol, allá el estado mental toma forma automática en otros matices. Y un estado mental, por ejemplo, vengativo, iracundo, se traduce así en un lugar oscuro y sombrío, ¿no? Donde pasan mucho tiempo las almas ahí. Ahora, el purgatorio no es algo que exista por voluntad de Dios, también es una creación de las personas que, en primer lugar, creen que existe el purgatorio. O sea, ese es el primer requisito, ¿no? Para que haya personas que en vez de ir al umbral vayan a un lugar llamado purgatorio. Hay gente que tiene ideas, el infierno existe, esos también crean con su estado mental lugares así, ¿no? Principalmente por el sentimiento de culpa, de creerse pecadores, de creerse personas que tienen que sufrir la ira de Dios. Ya habíamos visto anteriormente en otras charlas de cómo en la Universidad de Bowling en Chicago se hizo una investigación a 400 pacientes que los entrevistaron con distintas enfermedades y separaron en dos grupos. Un grupo era un grupo que creía que Dios castiga, que estaban sufriendo un castigo divino, y otro grupo que separaron eran los que no tenían esas ideas. Entonces, 2 años después de esa entrevista, los volvieron a buscar a estos señores hospitalizados, ¿no? Y se dieron con la sorpresa en esa investigación de que del grupo que creía que Dios castiga y que hay pecadores, somos pecadores, la mayoría se había muerto. Y del otro grupo, la mayoría estaba vivo. Y la universidad concluyó de que los miedos religiosos, las ideas de castigo, producían infortunios y acortaban la vida. O sea que esta universidad ya lo ha divulgado, incluso salió en el diario Comercio, esa noticia, ¿no? Entonces es una comprobada. Entonces, si hay personas que aún insisten en pensar que son pecadores o que Dios castiga, están castigándose constantemente hasta con enfermedades crónicas. Dice el doctor Carl Menninger, psiquiatra norteamericano, dice pues que las enfermedades crónicas son suicidios lentos de personas que tienen sentimientos de culpa por considerarse pecador,
Por eso el poema sagrado dice, ¿no? Hay quien diga pecador, pecador, Dios no creó ningún pecador. Y también dice en una parte, ¿no? Que no hay pecado que se haya cometido ni pecado a ser rescatado. El hombre no es cuerpo carnal, es espíritu, es un ser espiritual. Por lo tanto, ese espíritu es perfecto como Dios. Entonces, no hay pecado alguno que se haya cometido. Bueno, entonces, también hay espíritus sufridores que vagan en el mundo espiritual. Esas almas que penan se llaman, ¿no? Hay espíritus sufridores que no teniendo estómago, ¿no? Sufren un mal gástrico, no teniendo corazón, sufren un mal cardíaco, dice, ¿no? La lluvia de néctar de la verdad. Todo eso es ilusión. Si uno de esos espíritus influye en alguien, la persona influenciada presentará un mal gástrico o mal cardíaco. Ustedes han visto que los médicos también cuando estudian un caso de cáncer, le preguntan al paciente, ¿no? Usted no tiene un pariente que ha muerto de cáncer, le dicen, o un pariente que tenía también este mismo mal. Así preguntan, porque creen que hay una relación, ¿no? Y no saben por qué, pero tienen esa tendencia a preguntar. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, las personas que han muerto con la idea de que son cuerpo carnal, están perdidas. En primer lugar, no pueden creer que han muerto, porque ellas estaban convencidas que son cuerpo carnal. Entonces, no pueden creer que han muerto. Y se acuerdan de que estaban enfermas. Y como la enfermedad no estaba en el cuerpo es reflejo de la mente, la enfermedad estaba en la mente. Porque la mente es la que siente dolor, la que siente sufrimiento. La materia no tiene capacidad de sentir sufrimiento. El sufrimiento lo siente la mente. Entonces, cuando el cuerpo queda acá, el alma, que es la mente, se va al mundo espiritual y si estaba enfermo acá, sigue enfermo allá. Aquí más adelante hablo de un caso que todos hemos conocido en Lima, ¿no? Pero les voy a hablar de otro parecido acá. Vamos a ver. Hay almas que vagan en la tierra, son almas errantes. Quien en vida se consideraba un cuerpo carnal no puede entender que sigue viva a pesar que no tiene cuerpo físico. Esta es la situación de mucha gente religiosa que cree que es polvo de la tierra y viven errando, desesperados porque no saben qué ha pasado, porque ellos creen que siguen vivos con el cuerpo, pero ya no pueden entender que el cuerpo ya no lo tienen. Pero como ellos se consideraban cuerpo carnal, entonces no hay otra forma. A estas almas hay que hacerles entender que ya fallecieron y que deben comprender que el ser humano es hijo de Dios y así se dirijan al mundo espiritual donde sus parientes fallecidos lo están esperando. O sea que ya no tienen que estar en este mundo. Pero esa película que ustedes ya han visto, algunos han visto que muchos espíritus están aquí en nuestra casa, están en varios sitios, influyendo, quejándose, sufriendo. Por eso hay personas que sienten, por ejemplo, hay personas que sienten zumbidos en el oído fuerte, ¿no? Ese es un espíritu que está tratando de comunicarse con nosotros. Entonces es importante que comprendamos la importancia de hacerles entender, porque ese pariente que está sufriendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá hay almas que pueden estar sufriendo décadas sin que nadie las salve. Por eso, si no hacemos la oración de la verdad al alma de nuestros familiares fallecidos, los estamos abandonando a su suerte y ellos pedirán auxilio. Hay almas que se siguen quemando. El doctor Taniguchi cuenta el caso, ¿no? Cuando asistió a una reunión de unos
una señora que era medium y estaba hablando con los espíritus fallecidos de una familia. De un momento a otro dice que un espíritu entró en ese medium y empezó a rodar por el suelo. El doctor Taniguchi dijo, pues tú no tienes cuerpo carnal, ¿no? ¿Por qué estás así? Y dijo, sí tengo, estoy sufriendo. Y como no le hacía caso, entonces el profesor Taniguchi le leyó la lluvia de néctar de la verdad. Al final de la lectura se calmó y le pregunta, ¿no? ¿Quién eres? Y le dice, yo he sido una persona que ha estado presa en un presidio que se ha incendiado a raíz de un terremoto hace 10 años. Y ahí ha habido un incendio y me he quemado, incluso mi rostro estaba todo quemado, pero ahora veo que me ha salido hasta piel en la nariz, gracias. Me he dado cuenta de que no, ya no tengo nada. 10 años, ese señor, ese ser estaba sufriendo, desesperado, pensando que se sigue quemando. Por eso cuando recuerdo ese problema de utopía o de mesa redonda, esos señores están ocupados pensando en juicios y todo eso, sin ver la forma de salvar el alma de sus hijos, que se siguen quemando con toda certeza, siguen sufriendo las quemaduras, siguen pidiendo auxilio. Así está la situación, mientras nosotros no ayudamos a esas personas con esto que, que es la oración. Por ejemplo, ya lo vuelvo a repetir, cuando en Mesa Redonda hubo más de 300 muertos, sacaron a todo, pasó una semana, sacaron los escombros, todo eso. Salió en televisión, las monjitas llamaron a la prensa diciendo, señor, en la noche escuchamos gritos de dolor, de desesperación, debe haber más personas allí. Y los bomberos decían, madrecita, es imposible, ya con Caterpillar hemos sacado los escombros, no hay nada. No, pero en la noche escuchamos gritos, todas, sí o no, las monjitas, sí, todas escuchamos los gritos. Mira, había pasado una semana y había gritos de dolor y desesperación porque esas personas se siguen quemando. Entonces, el daño que les hacemos a los espíritus por no enseñarles la verdad es grande. El que no tiene oratorio, no está salvando a su pariente que murió en un accidente, que falleció de algún cáncer, todo eso, va a tener repercusiones en sus descendientes porque no es porque quiera hacerle daño el espíritu, sino que pide auxilio y esa desesperación hace que se produzca un mismo problema en la familia que desciende de ellos. De ahí la importancia. El que no puede entender estas cosas, que mire esta película, Divaldo, el mensajero de la paz, que lo puede encontrar en YouTube o Google, para que vean la película, se den cuenta de que esto es una realidad, ¿no? Es una realidad que la ignorancia, la humanidad materialista, entre ellos muchas religiones que tienen la culpa, ¿no? Que andan diciendo que hasta el día de la resurrección y todo eso, hacen que la gente ignore estas cosas y abandone a sus parientes, ¿no? Y los deje sufriendo en el mundo espiritual, por no conocer la verdad. Como este espíritu que el doctor Taniguchi ayudó, en una sola lectura entendió y se sanó, porque en el mundo espiritual es rápido, automático el efecto para salir de ese sufrimiento. Por eso la ayuda néctar, la verdad, dice, hay espíritus que no teniendo estómago sufren un mal gástrico, no teniendo corazón sufren un mal cardíaco. Todo eso es ilusión, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, de ahí la importancia, pues, de hacer oración a los antepasados, enseñarles la verdad de que el ser humano es hijo de Dios, no es cuerpo carnal, es espíritu, es imagen y semejanza de Dios, y que fue creado simultáneamente, varón y mujer, los creó, dice Génesis capítulo 1, ¿no?
y creó el cielo y la tierra, y todo el sexto día creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, y lo bendijo, diciendo que todo lo que había hecho era muy bueno, o sea, perfecto. Entonces, lo que Dios creó perfecto, no se puede volver imperfecto a causa de la ilusión que hace ver eso, ¿no? Y hace que las personas, entre ellos muchos religiosos, estén enseñando que Dios castiga y que existen pecadores. Eso produce autocastigos. Eso también está demostrado por estudios de psiquiatría moderna, de cómo el sentimiento de culpa produce hasta guerras. La humanidad está caminando a la Tercera Guerra Mundial impulsada por el sentimiento de culpa de ser un pueblo expulsado, ¿no? Y ser un desterrado, que es como un criminal, ¿no? Olvidando la enseñanza de Jesucristo que, abriendo los brazos, nos cuenta la historia del hijo pródigo, donde un padre espera ansioso el regreso de su hijo, lo abraza, le hace una fiesta, un banquete, pone un anillo y lo declara su heredero. Ese es el Dios de Jesús. Cualquier otro Dios no le haga caso, por más que estén hablando, rasgándose las vestiduras, personas que pregonan a un falso Dios castigador, que por último no le ha durado ni mucho la creación, porque al poco tiempo han pecado su creación y los ha expulsado. O sea, es una otra simbología que hay que entender, y lo hemos estudiado también en el volumen 11, La verdad de la vida, de qué significa esa por así decir, simbología, ¿no? Del pasado, ¿ok? Entonces, en conclusión, tenemos que interesarnos por nuestros antepasados, por los parientes que han fallecido en accidentes y enfermedades terminales, porque no están descansando en paz en el cementerio. Están sufriendo en el mundo espiritual. ¿Ya? Entonces, urge que aprendan a tener un oratorio en casa, orar por la felicidad de ellos, para que ellos, en vez de pedir desesperados auxilio e influyan sin querer negativamente en la familia, sean ángeles que nos cuidan, nos protegen, porque ya están iluminados. Entonces este es un movimiento de salvación incluso para el mundo espiritual, y somos nosotros los unos. ¿Quién va a salvar a nuestros parientes si no lo hacemos nosotros? ¿Quién? ¿Los vamos a dejar así? Lo que damos, recibimos, nos van a dejar así también. Entonces, tenemos que poner a nuestra parte y empezar a hacer ese trabajo espiritual, y también por los angelitos abortados. Como estamos viendo, estamos con Milagros doblando una película que trata justamente de las almas abortadas, para que ustedes puedan verla y vean cómo sufren los niños abandonados en el mundo espiritual. Cómo influyen a los hermanitos y en la sociedad. La delincuencia se multiplica cuando hay abortos. En el Perú se registra solamente como 500,000 de abortos en un año, y es enorme la cantidad de niños que están clamando por amor, porque han sido rechazados por sus propios padres. Entonces, una civilización que no pone en práctica el amor está caminando al abismo, ¿no? Basado en una filosofía equivocada, ¿no? Hay religiones materialistas, ¿no? Que enseñan que el hombre es polvo de la tierra. Esa es una religión materialista. Enseñan que el hombre es pecador. Es una blasfemia decir que el ser humano es pecador. Es como decirle delincuente. Es como decirle un malhechor, ¿no? Entonces, si jamás alguien puede mejorar diciéndole delincuente o malhechor, empeoran. Por eso que los que salen de las cárceles
los marginan y los tratan de malhechores, por eso ellos vuelven a delinquir, porque en vez de ayudarlos a regenerarse, se les culpa de malhechores y no hay salvación, ¿no? Entonces, esta es la situación en la que estamos viviendo el mundo espiritual. Sobre esto seguiremos tratando y ahora pasamos a algo. Dice, si desea tener un destino bueno y gratificante, agradezca todo. Agradecer es un sentimiento que realmente trae la felicidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, agradecer lo más pequeño. En el libro La prosperidad en sus manos, el profesor Iwasaka cuenta de una señora que se acercó cuando fue a una región del noroeste de Brasil, Manaus, me parece por ahí cerca, y se le acerca y dice, señor, yo quisiera vivir en tierra firme. Y el profesor le dice, pero ¿cómo usted vive viajando en avión? Le dice, no, le dice, yo vivo en un barco que está viejo, anclado en el río. Y ese es el único lugar, nuestra casa. Hacemos nuestras necesidades en el río, por un lado del barco, y del otro lado del barco sacamos agua para cocinar, y sale turbia y tenemos que cocinar. Por eso mi mayor sueño sería tener una casa en tierra firme. Y entonces el profesor le dijo, entonces usted necesita agradecer. ¿Pero qué voy a agradecer si yo no tengo, prácticamente vivo en la miseria? Le dicen. Sí hay mucho que agradecer, le dice, ¿no? En primer lugar, agradezca a ese barco viejo que le da cobijo. Usted tiene un lugar donde dormir. Siéntase agradecida a ese lugar y bendiga ese lugar. Si tiene ollas, sí, tengo ollas todas achatadas, agradezca porque esas ollas achatadas le sirven para cocinar y agradezca a cada olla, a cada plato, a cada cubierto que usted tenga en su casa, por pequeño que sea, por pequeño que sea. Y cuando usted agradece y bendice, porque este mundo no es materia, es un mundo espiritual, usted va a mejorar. Así que el profesor, después de orientarle así, que agradezca todo constantemente, por pequeño que sea, lo buscó. Después de un año es que lo buscó, la señora, cuando se enteró que él había llegado nuevamente a ese lugar, se le acerca y le dice, profesor, no sé si se acuerda de mí, yo quería contarle de que ahora vivo en una casa muy bonita. Ahí hice todo lo que usted me dijo. Mi vida empezó a mejorar a tal punto que, mire, salí sorteada en un sorteo del Estado y gané una casa. Y eso lo debo a la gratitud que usted me enseñó a tener, y mi vida ha cambiado totalmente desde que agradezco. Esto que les cuento parece una ficción, pero aquí también, por la zona de San Juan del Lurigancho, cuando yo daba charlas a unas señoras que vendían caramelitos, así en la pobreza, se quejaban de que tenían muy pocos ingresos, no les alcanzaba, y ahí les expliqué sobre, deben agradecer cada caramelito, decir muchas gracias, por pequeño que sea, ¿no? Aunque tenga una escoba viejita, agradezca la escoba, agradezca, aunque no tenga piso, el piso que le está, agradezca cuando va a estar a vender su caramelito, diga que le haga feliz este caramelito a estas personas. Pasado un mes, cuando regresamos a dar más charlas, nos cuentan todo felices la señora. Habían quintuplicados, hasta 10 veces más vendían, es increíble. La gratitud
trae prosperidad, porque este es un universo vivo, no es un universo material, es un universo vivo. Entonces, responde a nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, porque tiene vida, solo hay que reconocer. Y por pequeña que sean las dádivas, debemos agradecer, ¿no?, al hecho de tener tantas bendiciones que nos rodean y vamos a prosperar, va a mejorar todo, porque estamos reconociendo las dádivas, ¿no? Todas las dádivas que hay una ley mental que dice, esa ley dice, lo que agradeces se multiplica. Ojo, lo que agradeces se multiplica. Agradecer, por pequeño que sea, todo. Y la economía se dinamiza, aumenta, y todo pasa a fluir, ¿no? Agradeciendo, desaparecen todos los infortunios. Por eso dice en la revelación divina de la gran reconciliación, dice, agradece a todas las cosas del cielo y de la tierra, ¿no? Y al final dice, solo dentro de ese sentimiento de gratitud es que podrás verme y recibir mi salvación. Porque soy el todo de todo. O sea, Dios está en todo, ¿no? Está de manifestado en aquel que estuviera reconciliado. Reconciliar es agradecer. Si uno puede agradecer a una persona es porque no tengo buena voluntad hacia ella. No estoy reconciliado, ¿no? Entonces hay que sentir gratitud por ella para estar reconciliados. Bien, entonces, esto te necesitan aprender todos, necesitamos multiplicar esta enseñanza al mayor número de personas y divulgar más y más esta enseñanza, porque es nuestra responsabilidad para que mejore el mundo, se ilumine. Por eso se llama movimiento de pensamiento iluminador, que el mismo profesor Taniguchi le puso. Él habla de movimiento de iluminación de la humanidad en la primera etapa del movimiento, pero en la segunda etapa ya habla del movimiento del pensamiento iluminador, ¿no? Entonces, porque dice, ¿no? Este es un pensamiento positivo que ilumina la vida, que trae felicidad, ¿no? Entonces, es a través del pensamiento de luz que se ilumina el mundo. La paz también se establece. Por eso nuestro deber es enseñar estas